Rafael Ricaurte Herrera, abogado e ingeniero de la ciudad de Cartagena. ¿Cómo recuerda usted la manera en cómo se decidió la pavimentación del centro de Cartagena y la cometida de las obras del alcantarillado? ¿Y en qué año? Muy buena pregunta, porque es una pregunta importantísima para la ciudad. La mayoría de las ciudades está disfrutando de algo que no sabe ni cómo se hizo, ni cómo se ha conservado, y lo más grave, mi querido periodista, es que por esa ignorancia están tratando de destruir una obra que es maravillosa y que debió ser el alcantarillado de Cartagena, debió ser Premio Nacional de Ingeniería. No es una obra cualquiera. Estos solamente son muy poquitos los ingenieros, muy poquitos, oiga, que hubieran sido capaces de hacer eso. Yo creo que así ninguno en este momento, y ahora menos, porque ahora la ingeniería está padeciendo de una cosa grave como otras profesiones. Ya los abogados no estudian las instituciones nada, sino cogen un CD y tienen ahí un compendio de cosas y ya con eso actúan. Y no tienen el ingeniero ya no piensa, sino coge un programa y se sigue un programa y saca las cosas por un programa, sin saber qué es el programa, por qué es el programa, cómo se alimenta el programa y por qué recurre a un programa. Hay muchos ingenieros que no sabemos cómo hacemos las cosas, si nos metemos en la calculadora esto y obtenemos la información, y se le olvida lo más elemental que tú aprendiste cuando estabas en bachillerato y cuando estabas en la universidad haciendo cosas. Entonces, esto está sucediendo. Se está avanzando en la ciencia por un lado y por otro lado se está deteriorando la capacidad intelectiva de los profesionales. La inteligencia la estamos mal utilizando. En cuanto a lo del centro de la ciudad, del alcantarillado, cuando una vez estuvo el doctor Lleras aquí en Cartagena, Carlos Lleras Camargo, Carlos Lleras Restrepo, porque el muelón se había descarado esta. Carlos Lleras Restrepo se encontró con que las alcantarillas de la ciudad estaban rotas. ¿Tú te recuerdas de pronto cómo estaban las calles? Salía aguas negras por todas partes y las calles destruidas en parches. Entonces dijo, caramba, Cartagena parece una ciudad bombardeada. Entonces, desde ese momento, esta frase hizo tránsito a levantar la conciencia general, y él fue un promotor para que el alcantarillado se pudiera llevar de acuerdo a lo que ya establecía la ley por el proyecto que conoces tú de Romero Aguirre y de todos esos que estaban pensando en el alcantarillado de la ciudad, y que además Cartagena, por ser puerto que nacía al emporio de los puertos importantes, tenía que tener un alcantarillado por obligación de sanidad en los puertos. En ese entonces, yo acababa de llegar de estudiar ingeniería en la Universidad Nacional, en la Escuela de Minas de Medellín, y casualmente había estudiado bastante lo que es el alcantarillado, lo que es estructuras hidráulicas, que tuve profesores alemanes, 5 profesores alemanes que llegaron a Colombia después de la guerra, y la Universidad Nacional los ubicó más bien en Medellín, que era un centro más de estudio, y no la Universidad Nacional en Bogotá. Y entonces mi profesor Alejandro Bocas de estructuras hidráulicas, Richard Hailing también, Chapankiewicz de suelos y de geología, fueron los que orientaron al grupo de ingenieros de mi grupo, que salimos de ingenieros con un acervo de conocimientos bastante interesante. Cuando eso sucedió, la ciudad de Cartagena había que construir el pavimento y había que construir el alcantarillado sanitario.
Este alcantarillado sanitario, lógicamente, tenía que romper todos los malos pavimentos, las cositas desastrosas que tenía Cartagena, la colcha de retrasos que tenía. Y entonces fue cuando me llamó, me encontré con el doctor Antonio Paz y me dijo, mire, aquí hay un ingeniero norteamericano que se llama Bayard Snow, que va a ser el interventor de las obras de alcantarillado y de ampliación del acueducto. ¿Usted quiere trabajar con él? Y yo, no, bueno, usted sabe que yo le comenté todas las cosas y yo venía de ser ingeniero municipal, director del Plan Regulador de Cartagena, director de valorización y tenía a mi cargo todo lo de obras públicas, así que yo me conocía la ciudad a cabalidad. Entonces, con eso me dice, tú eres la persona adecuada para que cuando se haga el alcantarillado con el proyecto de Forero, ¿no?, que era el proyecto inicial del alcantarillado sanitario, entonces ese proyecto lo va a ajustar totalmente en Bayard Snow, y Bayard Snow necesita unas personas que sean, ya está un ingeniero un ingeniero que le hacía, por haber estudiado en los Estados Unidos, le hacía de traductor y además la parte administrativa, y me nombraron a mí de ingeniero de diseño de la interventoría de alcantarillado y ampliación de acueductos de Cartagena. La misión asignada era, primero, ¿qué pensaba yo de cómo íbamos a restablecer la malla vial de Cartagena? O sea, cómo se iba, después de terminar el alcantarillado, cómo iban a quedar las calles. Yo pensé entonces una cosa muy importante. Yo venía del plan regulador y sabía que el plan de regulador de los tales conchas traía muchas cosas interesantes que cumplir y que no se venían cumpliendo en Cartagena. Y es mi oportunidad de hacer que mi ciudad natal se mejorara sustancialmente de acuerdo a los cánones de la ingeniería moderna. Entonces le dije a Mr. Snow, mire, yo no voy a hacer unos pavimentos, yo voy a hacer integralmente el alcantarillado pluvial del centro. Para eso, mi querido amigo, me dediqué a hacer los alcantarillados como mandan las normas de los Estados Unidos y las normas fundamentales de alcantarillado y cómo se hacían los antioqueños sus alcantarillados. Mi profesor de alcantarillado era Federico Guardia, uno que trabajaba en Trader Associated de Chicago y que estaba por el Banco Mundial haciendo la remodelación del alcantarillado de Medellín en ese entonces. Y él nos inculcó mucho que debíamos tener en el alcantarillado siempre presente dos cosas fundamentales. Primero, saber cuánto se debía aportar, refiriéndome al alcantarillado pluvial, cuánto se debía aportar en lluvias, cuánto era el caudal que iba a la parte superficial y cuánto podíamos llevar a las partes enterradas, a las partes del alcantarillado que no estaban superficial. Hice el estudio, me tomó un poquito de tiempo, porque parece mentira, me sirvió mucho el departamento o el cubículo, una cosa que tenía el profesor José Gel, allá en la universidad, allá arriba, para la cuestión de lluvias y para mirar la ciudad y todas esas cosas. Y le pedí que me dieran el récord de los 30 últimos años que tenían y lo que tuvieran de precipitaciones en el centro de la ciudad. Eso lo tomé con mucho cuidado y obtuve en ese momento la información de los promedios que me dieron, que yo saqué de lo que me dieron, que el mes de octubre era el más afectado por la coposidad de lluvias. O sea, de los 30 días de octubre, 20
eran de lluvia intensa en la ciudad de Cartagena. Con esos datos me puse a calcular cuánta cantidad de agua se recibiría en octubre para compararla con todos los meses que tenía el récord que me daba. A veces había algunos fallas, algunas cosas que me daban de los datos de la universidad. Con base en eso, después de eso, me dediqué a hacer el inventario de los inmuebles que había en el centro de San Miguel. Yo ya me acuerdo en ese entonces cerca de 1.336 inmuebles. Y ordené a mi topógrafo que hiciéramos un levantamiento de todos los inmuebles para ver cuál era la capacidad techada de cada inmueble y cuánto era el agua que caía en los patios y qué tipo de patios tenía. ¿Por qué? Porque los que tenían tierra chupaban más agua en un aguacero y los que tenían pavimentos o ladrillos o lo que fuera iban a llevar las aguas a alguna parte. Eso lo hice inmueble por inmueble, casa por casa. Tomé desde la última pared que tenía cada casa hasta la primera que llegaba a el andén. Otra cosa que tuve en cuenta en esto fue que cuando por errores técnicos de algunos ingenieros que trabajaban en el departamento de Bolívar en ese entonces, la avenida Pedro de Heredia sufrió un gran colapso porque la avenida Pedro de Heredia se comenzó a hacer desde María Auxiliadora para acá y no sé por qué se les dio que la avenida tenía que tener un alto grandísimo y dejaba a toda la ciudad a sus lados enterrada. Eso dio un gran debate. Yo estaba casualmente ya en las empresas públicas y yo no entendía por qué esa razón, porque el tubo del acueducto no permitía esa rigurosidad que ellos pensaban darle, porque el tubo del acueducto no estaba tan afuera, estaba bastante enterrado, no mucho, pero una cosa suficiente, y además se podían tener protecciones a la tubería. En los debates de eso de la Pedro Heredia se bajó el perfil, a pesar de que las muchas casas en el Alcibia, todo ese sector quedaron enterradas. Yo no quería que el centro de Cartagena, como le dije a Mr. Snow, yo no quería en ese entonces dije, no quiero que mi ciudad haga una obra importante en perjuicio de la comunidad que debe ser la más favorecida por las obras. Entonces me dediqué con mucho cuidado a estudiar cómo debía hacer mi red de alcantarillado. En ese entonces no tenía los programas, no tenía computadores, ni tenían los programas. Lo hice, no te quisiera decir, pero con la técnica de ese entonces, que era muy rigurosa, que se utilizaba también en los diseños de estructuras, porque yo fui calculista también en Medellín. Y uno cuando calcula eso tiene un método especial, bueno, te voy a decir, se llama aproximaciones sucesivas, que le permite a uno verificar en cada punto que hay y en cada barra que se está produciendo. Así calculé yo el alcantarillado de Cartagena. ¿Cuánto se aporta en cada calle de lo que viene de las demás y lo que aumenta el caudal de cada lado de las calles? Con base en eso me dediqué entonces a pensar en unos canales abiertos que pudieran llevar las aguas superficiales a determinados sitios. Esas aguas superficiales tenía que buscar la manera de evacuarlas. Ahí me tocó otra labor importante. Tuve la ayuda de Eduardo Lemaitre y de Bosa Erazo,
que era secretario de las empresas públicas. Y como historiadores les preguntaba, bueno, ¿qué había? ¿Cómo se disponían las aguas por los españoles? ¿Qué recuerdan ustedes de eso? Me decía el doctor Lemaitre, ellos tenían unos usillos y por ahí botaban las aguas a otros lados. Y me dediqué a estudiar primero lo que había. No comencé a hacer una obra a partir de mi imaginación, sino de lo que había para poder sacar lo que se podía hacer dentro de lo que había. Eso es lo que me preocupa. En esta ciudad, los ingenieros ahora tratan de imponer a la naturaleza cosas en contra de lo que hay. Y uno del ingeniero es para hacer obras que sean coexistentes con lo que había y con que se puedan mejorar, pero no prescindir de lo que es la historia de cada obra y de cada una ciudad. Entonces, en esas circunstancias, me di a la tarea de ver qué había, cómo salían las calles en la ciudad. Encontré que, lógicamente, las calles españolas no tenían la convexidad hacia el centro, sino tenían una concavidad. O sea, las calles en los andenes eran más altas que el centro porque las aguas corrían por el centro. El estilo del bañal romano. Del bañal romano, exactamente. Entonces, como ya eso estaba en la técnica sanitaria moderna, había cambiado, porque no se puede mantener esa situación en una urbe importante. Entonces me dediqué a ver qué había, porque, pásmate, yo encontré que las aguas de la plaza de San Diego se iban por la muralla hasta el Teatro Heredia. Del Teatro Heredia se metían por la calle de Don Sancho y por la calle del Cuartel, donde yo nací casualmente, y daban la vuelta y así llegaban a la calle del Tablón. La calle del Tablón no se podía cruzar en una lluvia, porque todos tenían un andén que sobrepasaba los 40, 50 centímetros, porque el caudal de lo que salía por ahí no permitía más. Entonces, me acuerdo que habían carretillas que lo pasaban a uno de un lado a otro, cuando estaba niño yo. Y pensé, todos estos maltratos de la ciudad hay que mejorarlos. Y pensé como ingeniero que toda obra debe redundar en beneficio de la comunidad, no en beneficio ni del bolsillo del ingeniero que las hace, ni del bolsillo de lo que se está haciendo, sino que deben siempre hacerse la mente fija en la comunidad a la cual va a servir. Eso me acuerdo yo que lo dije en la Sociedad de Ingenieros, en unos 25 años que cumplió la sociedad y que creo que tú estuviste allá en la... En el 81. Sí. Entonces, yo creo... 75 años. No, era 30 años, del 51 al 81. Sí. Bueno, entonces fíjate que el ingeniero debe cumplir esta función social. Para eso estudia uno, para hacer la vida más útil y más placentera, no irse en contra de la comunidad estudiante para hacérsela mejor. No a mi criterio, sino lo que es mejor para ellos, no para mí, para lo que yo tengo en la cabeza. Entonces me dediqué a ese trabajo y con ese trabajo obtuve muchas informaciones. Lógicamente regresaban del doctor Lemaitre, regresaba donde mi querido secretario de la Junta, y él con allá decía, usted es muy acucioso en todas estas cosas, ¿sí? Porque yo quiero hacer un trabajo importante para esa gente. Cuando eso acontecía, se me dio la idea, bueno, ya voy a modificar, voy a modificar la red por donde no era la española, sino cuando salieron los españoles comenzamos a hacer en la República, comenzamos a hacer calles pavimentadas
Entonces, como eran casas no articuladas, tenía una por aquí, y eso hizo que se cambiara la salida de las aguas por todas partes, como te dije, había una locura de salida de agua. Y entonces me dediqué a ver cómo lo mejoraba. Cogí a distribuir las aguas, saliendo las aguas de, como te dije, de la Plaza de San Diego a la Cerrezuela, saliendo a la Bóveda, saliendo a los demás sitios, y llevando las aguas de todo ese sector por la calle del Curate hasta la Plaza Fernández Madrid. Por la Plaza Fernández Madrid las llevé al viejo corralón, o vamos a decir la vieja fábrica de los mogollones, que ahora fue el Caldiguero ahora, y fue la de Magali París. Y también sacar aguas antes por las calles Stuart, o sea, distribuir las aguas para que no se concentraran mucho en ninguna parte. Así, las que venían por la gobernación, por la calle de la Proclamación, las saqué hasta Landia. Así se sacaron en el Parque Bolívar y así se acomodó el pavimento a los canales que yo había ya ideado, y los calculé para que la cantidad de agua que iba en cada cuneta, esa agua se mantuviera constante. Para eso debía yo, al calcular esos canales, como esos conductos de agua, que cualquiera dice son unas cunetas, no, son unos canales abiertos en que cambiaba el tirante y cambiaba las pendientes transversales y longitudinales para mantener la cantidad del Q, la cantidad de agua que hay en un momento en una sección pasante. Todas estas cosas me permitieron ir a hacer con el sistema que te dije, que utilizaba en las estructuras y que se utilizaba también en ingeniería sanitaria para diseñar acueductos, yo lo utilicé para diseñar alcantarillado. Y así fui diseñando para obtener en cada punto la cantidad de agua que iba colectando sin que produjeran desbordamiento. Eso permitió, como tú sabes, después que se terminó el alcantarillado, que en ninguna parte se inundaba la ciudad, ni siquiera en la plaza de la aduana, ni siquiera en la plaza de los coches, ni siquiera en la plaza de San Pedro. Pero cuando comenzaron a romper los pavimentos para poner adoquines, que ha sido el gran fracaso de la ciudad, porque en esa zona no se pueden poner adoquines, porque se le metía a unos amigos arquitectos de que había que colorear la ciudad, olvidándose que antes que colorear la ciudad había que evacuar mejor las aguas y que debía estudiarse más el alcantarillado hecho antes de hacer modificaciones a lo que estaba muy bien hecho. Esto me permitió hacer algunas cosas. Existe, tú sabes, el canal de San Anastasio, que se reemplazó por 3 tuberías de 48 pulgadas. O sea, le tengo claridad a las personas, el que va de los Pegasos. De los Pegasos a la India Catalina. Esas tuberías tienen una función primordial, porque el sistema acuático de Cartagena es tan complejo que no tiene el mismo nivel a una hora determinada en los distintos sectores. Un nivel tiene la bahía, un nivel tiene las ánimas, un nivel tiene Puerto Duro, un nivel tiene la Sierra del Cabrero, una tiene esto, y por último, ahora un nivel tiene la Bocana. Entonces, esto había que estudiarlo y se ideó en ese entonces una cosa maravillosa, que fue tener las tuberías a nivel. Tuberías, esas, las 3 tuberías que reemplazaron el canal de San Anastasio, a nivel, para que se tuviera autolimpieza con la subida de la marea a las horas de la mañana, en la ciénaga de en la lagunita de las ánimas, en el recinto de las ánimas,
para que ingresara las aguas hasta el tablero. Y cuando por la tarde se cambiaba el régimen de evacuación de esos, se llaman vulgarmente el desembuche de la ciénaga, el desembuche de eso. O sea que cuando no comienza a bajar de nivel, entonces entraba agua. Esto permitió, mi querido amigo, mantener desde el año 50 y pico hasta la presente limpio el canal, salvo unas obstrucciones que ahora voy a aprovechar que con la discreción del caso de la denuncia, una intervención desfavorable de las empresas públicas en un momento dado, hace unos pocos años, menos de 10 años, en que modificaron, le crearon un obstáculo a ese canal y eso produce sedimentación. ¿Ese canal va de dónde a dónde? Me quiero recordar. Enfrente de, es lo que estoy denunciando, ¿no? El trazado del canal va de Las Ánimas, ¿va sobre la avenida Venezuela o va sobre la avenida de la Venezuela? No, la Venezuela va de la avenida de Las Ánimas por la Venezuela, o sea, por la Torre Reloj. Llegan dos tuberías ahí frente al Banco de Bogotá. Dos siguen por la Venezuela y una entra a la carnicería y se junta con las otras dos en frente del vivero. Entonces ahí salen las tres tuberías hacia la India Catalina. Entonces, en esas circunstancias, viendo que necesitábamos y que era tan bueno esto, decidí que no las aguas no todas llegaran hacia los invernales que estaban en la avenida Venezuela. Y entonces decidí hacer un canal, ese no en tuberías, sino un canal rectangular con un fondo, que después te voy a decir por qué lo hice, en un fondo trapezoidal. Y entonces ya llegué por el tablón por Vadillo y me metí San Agustín hasta el claustro de la Universidad de Cartagena. Ahí metía las aguas superficiales a las tuberías, a los caños, a los sumergidos. Todo buen alcantarillado debe tener estudio de las aguas superficiales, la evacuación superficial y una parte, que sería la evacuación superficial, y una parte enterrada que puede captar y llevar las aguas a cualquier otro sitio. En esta forma ya decidí, ya había estudiado cuántas aguas llegaban a la universidad, cuántas aguas llegaban al Hotel Virrey, entonces lo que era el tablón, cuántas llegaban a Vadillo, llegaban por el parquecito de Fernández Madrid, y entonces ahí diseñé el canal. Todavía me recuerdo, creo que tiene 1.34 de ancho y la profundidad se la puse variar desde la esquina del ley que queda frente a la telefónica, donde hay una cámara de eso, ahí se incorporó ese canal con el objeto de que ese canal, que sí podía ir con pendiente, tuviera acceso a el canal de San Anastasio, a las tuberías de 48 pulgadas que me manejaban con el cambio de mareas y con el cambio de flujo dentro de las tuberías, que permitieran entrar en el canal las aguas hasta la universidad, si se daba el caso. Nunca se daba el caso, porque se debía llegar solamente hasta Tablón. Pero las aguas que ingresaban a los invernales debían llegar hasta allá y jugar hidráulicamente con eso para que se tuviera también autolimpieza en el canal Tablón Vadillo San Agustín. Estando el doctor Rivera, que ya murió, en paz descanse, en el alcantarillado, le pedí. ¿Cómo se llama el doctor Rivera? Ignacio Rivera Consuegra.
él no estuvo en el diseño, pero estuvo manejando cuando comenzó el alcantarillado a operar. Entonces ahí le dije, vamos a abrir la compuerta para ver cómo es el inicio de raza. Eso después de 20 años está limpio. Está todavía limpio. Así que pueden estar tranquilos que esa obra está maravillosa. Eso aconteció también con las tuberías estas circulares de 48 pulgadas, que es la mejor estructura para unir eso. No lo que estoy viendo ahora, que me está preocupando, no sé mucho, pero qué hacer. Está pensando en cambiar las tuberías, que es una estructura muy sólida y muy resistente a los impactos por encima, por un cajón. Esto no es lo adecuado. Y lo más grave es que nunca se ha tenido en cuenta los diseñadores, las personas que han hecho el alcantarillado de Cartagena para los cambios que se deben hacer. Dice el Código de Construcciones de Cartagena, que también te comento, lo hice yo cuando el doctor José Enrique Rizo era alcalde, que se hizo el plan de desarrollo de Cartagena, se hizo el Código de Construcción de Cartagena, y eso lo hice yo. Y eso fue el primer código de construcciones que existe en Cartagena, y el primero que existe en el país, en 1978. Y que las normas para el alcantarillado las redacté yo, siendo José Enrique, y él las mandó a las empresas públicas para que se hicieran, antes de que yo entregara el trabajo del Código de Construcciones, que tuvieran las reglamentaciones de alcantarillado de las empresas públicas. Entonces, con esta autoridad que me da esta cosa, me duele las cosas que se hacen en la ciudad en contra del alcantarillado, cuando todavía no me he muerto, cuando todavía tengo la posibilidad de ayudar, cuando todavía tengo la posibilidad de hacer algo. Hace unos días me encontré con Jorge Benedetti, que era el gerente de las empresas públicas, cuando yo estaba haciendo esa obra de la alcantarillado de Cartagena, centro de la ciudad de Cartagena. Y dije, Rafa, tú que conoces toda esta cosa, vamos a caminar un momentito. Entonces nos fuimos, él con Toño Paz, porque Toño Paz tenía una idea, le digo, no comparto la idea de Toño Paz, de que el problema de Cartagena sea el efecto invernadero. Eso puede ser y es para un futuro, pero el problema de Cartagena, el alcantarillado de Cartagena, son las cosas que se han hecho en contra del alcantarillado aquí en la ciudad. Por ejemplo, la Plaza de La Habana se está inundando, no por esas cosas. Cambiaron, un alcalde se le dio por tapar la boca de salida donde estaba Amenaza, ¿te acuerdas? Que por ahí salían las aguas. La antigua Boca Piñera. Yo, esa parte, ahí veía, se iba por las tuberías, por los invernales, iba a las tuberías de desaguar a la Bahía de las Ánimas. Pero cuando se sobrepasaba un nivel, era el que se puso como nivel de andenes, antes las aguas debían salir por ese boquete y no por quedarse como han hecho ahora con las cosas de las plazas, que las cerraron. De San Pedro Claver, ahí de eso a la plaza de San Pedro Claver le puse unas pendientes y unas condiciones que sirviera de rebosadero. Ese rebosadero, cuando llegaba un nivel, salía por la calle San Juan de Dios, pero se les dio, sin saber lo que hacían, que Dios lo perdone, ponerle adoquines a una cosa que era un rebosar más alto y cerrar la salida de las aguas de la plaza de la aduana. Entonces, Dios mío, lo que se ha hecho lo estamos, por no consultar o por querer hacer innovaciones, están tratando de acabar con Cartagena, con las cosas buenas que tiene la ciudad. Entonces, por eso me duele mi ciudad, porque cuando hay personas que hacen unas cosas y cuando vemos otros que vamos a destruir lo que han hecho los demás, sin pena ni gloria, sino porque se nos ocurre que podemos hacer algo, estamos perjudicando a la ciudad. Y como buen cartagenero, yo como te dije aquí en la calle del cuartel,
frente al cuartel del Tigre, todavía mi casa está, es la 36122 donde yo nací, en la calle del cuartel. Y eso me está diciendo que muy pocos cartageneros y sobre todo técnicos que tengan bagaje estamos en la responsabilidad de conservar nuestra ciudad. Cuando tú me preguntaste qué era eso, que eso, que es hecho una cosita somera, no te he dado los datos técnicos porque no es interesante para esto, pero sí existieron. Y si es una obra que se hizo entre los años 62 y 68, ha dado del 68, digamos 70, y estamos en el 2005 o 2006, tenemos 40 años de bondad de una obra. 24 de marzo del 2006. Cuando hay, después de 40 y pico de años de bondad de una obra, que las obras de ingeniería se hacen para 25 y 30 años, ya la de Cartagena superó los cánones de la ingeniería y todavía era buena, entramos ahora a dañar lo que en 40 años está demostrando que es eficiente. No entiendo esa posición de quienes tienen. Es el prurito de traer gente de otro lado. Es el prurito de, perdón, yo estudié en el interior del país, pero no todos los ingenieros del interior saben lo que pasa aquí, ni yo tampoco sé lo que pasa en Palenque. Uno tiene que saber que cuando uno va a hacer una obra debe acuñarse primero a estudiar qué antecedentes tienen los sitios de las obras. Yo no puedo, yo pavimenté Sincelejo, ha hecho unas cosas. Lo primero que hice, no vuelvo yo a imponer mi voluntad, sino decir, bueno, cómo era esto, cómo era esto, estas cosas, para ver cómo se acomodaron. Y aquí las calles dicen Sincelejo, en los años 60, 70 todavía están, y no están rotas, lo mismo que las de Cartagena. Cuando yo interventoriaba eso, cuando llevaba un míster de OLAP que hizo eso, temblaban cuando yo iba y metía la mano en el concreto. Yo decía, este concreto no está bueno, este concreto se adicionó agua en el transporte de la planta hasta aquí. Me hace el favor y me cambian eso. Tuve algunas dificultades, pero pásmate sí. Después, cuando se inauguró la obra del alcantarillado, era Alberto Araujo, gerente de las empresas públicas. Se hizo un homenaje, se hizo una presentación de lo que estaba, me acuerdo, en un restaurante que se llamaba Barú, enfrente de la Piragua, ¿te acuerdas? Que era de Méndez, yo no sé de quién era en ese entonces. De puta vida. Sí, exacto. Y ahí estábamos, Alberto Méndez, y estábamos sentados allá, algunos ingenieros, los ingenieros y todas esas cosas. Y el doctor Rueda, que fue el director de la obra por parte de lo que yo diseñé, le dijo a Alberto Araujo en su discurso que eso se debía a la cosa del pezón que había tenido OLAP en estas cosas que yo compartía. Pero se levantó el doctor Rueda y dijo, no tanto es lo que ha hecho Rueda y el éxito del centro de Cartagena, de la pavimentación del centro de Cartagena y el alcantarillado popular de Cartagena está en el señor que está sentado allá, que se llama Rafael Picaud. Al principio peleábamos con él porque no sabíamos que lo que estaba haciendo era en beneficio de la ciudad. Cuando él nos devolvía una obra, cuando nos hacía cambiar una cosa, no lo hacía por crearnos problemas, sino porque la obra tuviera bondad. Y ahora eso me sirve a mí, decía el doctor Rueda, me sirve a mí de orgullo que esta ciudad tuvo una persona que se interesó en que el alcantarillado de la ciudad de Cartagena tuviera lo óptimo para beneficio de esto. Ingeniero Ricardo, el nombre de las empresas que construyeron eso, de las constructoras, ¿eran cuáles? Era Olarco Caribe. Olarco, ¿cómo se escribe? Olarco
Arias Payán. Sí. Y Oscar Ibe, que era el doctor, Sí, no importa. el doctor, ¿De aquí de Cartagena? claro, mierda, Bueno, el esposo de la González, el doctor, Franco, no, González, Mejía, Mejía, Elia Porte. no, es Mejía, Elia Porte Mejía, sí, la de Calle 7 de Cartagena. Claro. el doctor Mejía, que era un gran hombre, creo que está vivo todavía, sí, bueno, era un gran hombre, y era el que atemperaba todas las cosas técnicas, porque cuando había dificultades, primero llegaban el doctor, donde mi jefe, el Mr. Tau, le decía a Ricardo, sí, pero es que él trata de hacer las cosas. Y ya después todos en las empresas públicas se dieron cuenta que se trataba de algo serio, que no eran caprichos, que las cosas había que hacer. Y el tiempo está diciendo, una obra que tiene 40 años, su bondad merece respeto. Cambiar una obra de 40 años inconsultamente no es prudente. Entonces, yo creo que mi ciudad merece que se conserve todas estas cosas. Hay cosas que se están haciendo ahora en la ciudad. A mí me preocupa algo que el doctor José Enrique Rizo, que llegó a las empresas públicas cuando ya se estaba terminando la cuestión del alcantarillado, dijo en un comentario que hizo en el Universal, de que había que tener mucho cuidado con las desagües de la avenida Venezuela y la alcantarillado. Yo no quería intervenir en esto, pero yo creo que ya es hora en que vaya diciendo la verdad, porque no puedo esconder más la verdad. La verdad es que la ciudad de Cartagena se hizo con muchas cosas. Y José Enrique Rizo dice, mira Rafa, y se lo dijo en una carta que le envió a el gerente del Universal, cuando se habló de algo de el alcantarillado de la ciudad, y yo hice una rectificación. El doctor, ahí tengo la carta, el doctor Rizo dice, no, me consta que el doctor Ricaute hizo esas obras del alcantarillado con mucho cuidado, hizo una obra de filigrama, como él la llama, con mucho cuidado en beneficio de la ciudad. Y eso indica que había que tener, y tiene que tenerse en cuenta, que las obras de alcantarillado se deben respetar, y que los ingenieros foráneos que vengan, o de aquí que no conocen la historia del alcantarillado de la ciudad, deben primero consultarla antes de emprender y recomendar cosas. Yo estoy muy preocupado, te lo digo con toda sinceridad. Pasé por la esquina de la avenida Venezuela y vi un par de tubos del alcantarillado, casualmente un par de tubos de los de 48 pulgadas que estaban sido extraídos de ahí de la cámara, y vi que los tubos todavía estaban intactos. Los tubos los sacaron para no sé qué, creo que para probar algo, para ver o ver de eso. Y el tubo tiene su espesor, que creo que es de 15, 18 centímetros. ¿De grueso o de concreto reforzado con varillas de media, pero las medias de antes y de 5 octavos, longitudinales y anillos, y así se hicieron los tubos, que tienen 1,20 de diámetro interno y 1,20 eso para acá. Entonces con los que están las 48, las tuberías de 48 pulgadas, las 3 tuberías que van de las Ánimas a la Villa Catalina. Si hay tuberías dañadas, debe hacerse, antes de pensar en el cambio de las tuberías, debe hacerse una inspección detallada de las tuberías. Esto es lo elemental en una obra de ingeniería. No
proponer un cambio si no se tiene algo fundamento. Sobre todo hoy que existen los medios con las cámaras, robots que pueden... Todo tiene su... Hace unos días te dije que es posible, y estoy seguro que debe haber tuberías dañadas de esas, pero no por el diseño, no se debe a la construcción, se debe al mal manejo que se le ha dado a la limpieza de los canales que llevan agua hacia las tuberías, esas de viejos canales de San Anastasio. ¿Esas tuberías se instalaron en qué año? En los años 50 y pico, de 50 al 60, 50 y pico al 60. ¿Quién la sugirió? ¿Quién la instaló? Eso lo instaló o la Coscaribe, ellos que se pusieron por el ¿te acuerdas dónde estaba antes el cementerio? El cementerio Manga, en la esquina había un campamento, ahí se hicieron esas tuberías. O sea, diagonal al puente de Las Palmas, Acá, de la jabonería de Las Palmas, del Universal, de enfrente, del lado de... en el lateral del Universal. No, enfrente del Manga, o sea, del puente de Las Palmas hacia la California. Donde está Villa Venecia hoy. Está bien, entonces todas esas cosas se hicieron y esas tuberías, me duele mucho decirlo, porque una tubería, una sección circular es más fuerte que un cajón, es más fuerte estructuralmente una sección circular que una de un cuadrado o un rectángulo, porque los ángulos no tienen la rigidez adecuada estructuralmente como tiene. Entonces, si yo quiero preservar algo, tengo que hacer. Esto da para estudiar. Si yo quisiera, voy a ver cómo se puede dictar una conferencia para aclararle a la ciudad o a los técnicos. La ciudad de pronto no conoce eso, pero los técnicos sí tienen que conocer que la ciudad merece que se le dé información de lo que las cosas técnicas tienen que hacer. Y me quedo, Ricardo. Otra cosa que te quería decir del comentario muy ponderado del doctor Rizzo, me pareció un comentario muy bueno, pero no he oído ningún otro comentario, ni en favor ni en contra. Yo sí voy a salir ahora en favor del comentario del doctor Rizzo, que hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa, estaba hablando de que él hablaba de algo que no comparto mucho, que era que una estación de Transcaribe debía hacerse en el reloj público, algo así, después. Pero parece que el argumento que están hablando ahora, que vi después en el periódico del Tiempo, era que Transcaribe iba a acabar con la muralla. Eso es falso. Yo no creo que Transcaribe, porque pase la vía por ahí, va a acabar con las murallas. Esa es una aseveración no estudiada, es alegre. Te comento una cosa. Cuando yo estaba muy chiquito, yo ese chiquitico, me asustaba cuando me llevaban en el carro de mi papá, porque por ahí pasaba el ferrocarril que iba hasta Bauca Grande, pegado a la muralla de la estación de ferrocarril que quedaba ahí, pasaba pegado a la muralla del ferrocarril que llegaba a un pontón que queda decirte del Monumento a la Bandera, donde estuvo el Monumento a la Bandera por allá, y de ahí pasaba el ferrocarril que llegaba a la Machina, que llegaba a el oleoducto y que llegaba a lo que era la tropo, las casas que estaban en tambo ahí de los gringos, de Tropical y todas esas cosas. El istmo, cuando entraba ahí, casualmente donde está, digamos, ahora la cosa esta del embarcadero turístico, por ahí más allá, más acá. Y ese ferrocarril pasaba por al lado de la muralla. Cuando la muralla, tú sabes que antes era lamida por las aguas. Eso se fue rellenando, ese relleno
se le puso el ferrocarril, y sobre ese ferrocarril estuvo y nunca se cambió la muralla. Cuando estaba construyendo casualmente el alcantarillado del centro y haciendo los pavimentos del centro, hablaron las cosas, y habló mi querido directo, el señor Zapatero, al que iban a tumbar las murallas de vibración. La muralla no la tumbaba de la vibración del carro. No la tumbó los barrios que estuvieron adosados a la muralla, con árboles y con todas las cosas, porque tiene una cimentación muy importante en la muralla de Cartagena. Y lo que están pensando ahora es que poner unas cortinas o no sé qué cosas, yo no sé qué cortinas se pueden poner que preserve la muralla cuando hay un suelo arenoso, que es la mejor cortina que puede existir. Una cortina estructural lo que haría sería empeorar la cosa porque transmitiría la vibración hacia las bases de la tierra. Entonces, estas son cosas técnicas que las estoy diciendo sin el suficiente estudio detallado, pero la simple concepción que tengo de las estructuras y el sentido común de ingeniero me está diciendo que no debemos hacer cosas a la ligera. No sé quién ha hecho esos estudios, ni cómo se ha hecho, y las aseveraciones de estas. No sé, pueden ser buenas, pero me da mucha duda de que las aseveraciones, esas aseveraciones que lo que crean es pánico en las obras de la ciudad. Porque yo creo que las obras de las ciudades que se han peleado el presidente, como el Transcaribe, hay que sacarlas adelante. Pero eso no indica que los errores que tienen en la concepción de la misma no se mejoren, únicamente. Es una obra muy importante, pero debe hacerse dentro de los términos que la técnica dicen y el beneficio de la ciudad, y para que no se causen traumatismos con cuestiones inventadas a la loca que no tengan fundamento alguno. Ingeniero Ricaurte, en estos días, hoy es 24 de marzo de 2006, en estos días, a raíz de las obras de Transcaribe, se han levantado unas losas en la avenida Venezuela, y por lo menos en la parte que está después del enfrente de los antiguos talleres Mogollón, han aparecido unas losas de cemento por debajo. ¿Usted qué información, qué recuerdo tiene de la construcción de la avenida Venezuela, de cuántas veces se han hecho intervenciones de construcción de pavimento ahí? Y pues bueno, como viejo habitante del Cabrero, recuerdo la famosa barandita cuando uno se iba al barrio y una placa que estaba a la entrada del barrio en la parte de atrás de Santa Catalina que decía avenida tal, año de 1950. ¿Qué nos puede recordar sobre eso? De Chambacú hasta prácticamente hasta la ermita, hasta la iglesia, ¿no? Después tenía una interrupción, callejón Rafael, callejón Soledad Román, por la avenida del Lago, la casa Bosa, hasta llegar a la Benjamín Herrera en Marbella. Y hay otra cosa que tú te dejas acordar, que es que al lado de la muralla había un pozo. Había un canal que siempre daba agua y que recogía las aguas, y entonces el pavimento estaba después de ese pozo y la murallita, entonces los buses pasaban por ahí. Entonces fíjate que si el agua estaba al lado de la muralla, no tumbó la muralla, ¿cómo la van a tumbar a las que están diciendo? ¿No? Cuestiones lógicas. Todavía existe parte de ese pozo, sí, desde el baluarte de San Miguel hasta la puerta Paz y Concordia. La muralla casi toda tenía esos pozos. Me dio tristeza una vez cuando estábamos viendo algo de la Sociedad de Mejoras Públicas, cuando el gobierno de los Estados Unidos le dio $35,000 para eso. Alguien decía que esos pozos lo hicieron para no sé qué cosa. Esos eran los pozos que tenían de separación de las aguas, de recolección de las aguas que con la escorrentía bajaban a la muralla. Eso lo había en todas las murallas, en todos los sectores, inclusive si tú no te acuerdas, por los lados de las bóvedas, la parte de afuera también existió eso. Entonces, sobre eso también quiero hacer una pregunta más. Entonces hay una cantidad de cosas que quienes no conocen la ciudad, entonces hablé de un ingeniero
joven, un arquitecto, hablando de cosas que no correspondían ni a la técnica ni a la realidad, y que el baluarte de San Javier tenía esa vaina que se está hundiendo. Se está hundiendo por otras cosas, ni una cosa, se está hundiendo por otros factores. Yo olvido de otras cosas, pero nosotros no podemos inventarnos con el propósito de conseguir otros dineros, de hacer una obra, inventarnos cosas que no correspondan a la realidad. La pregunta de la Avenida Venezuela. A la Avenida Venezuela, tú sabes que eso existían, todo el playón de lo que era la Matuna, La Ciénaga de la Ciénaga de la Matuna, estaba por cerca de Daniel Lemaitre, era la vía de venida del ferrocarril, sí, y se traía la estación de ferrocarril hasta donde está el Banco Popular. Y por el otro lado, esa ciénaga tenía la entrada de ese abrero que se iba por un pavimento que era muy bonito, inclusive el pavimento con un concreto, con un cemento que venían barriles y que tiene todavía testigos la entrada en la calle Real del Cabrero frente a la casa de Núñez, que tú ves que es una textura casi un charol, es una cosa bien bonita. Y así hay muchas calles en Manga. Sí, cemento Portland. Sí, Portland es la calidad del cemento. Pero, o sea, los barriles venían marcados con cemento Portland. Entonces, mira que en ese entonces, lo que te decía, venían siguiendo lo que se había tumbado de la muralla, venía la vía que venía desde lo público por ahí, eso hasta entrar a Chambacú, se volteaba para entrar al Cabrero, por eso, y eso tenía una vía más baja. Cuando se hizo la Avenida Venezuela, se pensó en que para qué había que romper ese pavimento que ya estaba consolidado, que el piso era un limo arcilloso y que tenía un poco de un limo arenoso y tenía bastante arena, que podía servir de buena base. Entonces lo que hicieron sobre eso, se hicieron rellenos y el nuevo pavimento se hizo porque quedaba enterrado el viejo pavimento. Y ese es el que ha aparecido en estos días. Debe ser que ha aparecido. Yo no he visto que ha aparecido, pero esa es la idea. Más o menos enfrente de donde está Cocorico, he visto en estos días. ¿Recuerdas que donde Chalela bajaba más? Cuando yo hice ese parapetico que hay donde estaba Chalela, Calle del Cabo, en la calle de la entrada del Cabo, que se le hizo unas entradas para ingresar, porque otra cosa, aquí creen que las cosas son locas. Para hacer el inventariado del centro de la ciudad, yo hice un estudio de tráfico en el año 63, 62, 63, y pude angostar las calles. ¿Se acuerdan que las calles todas se agotaron a 350 de ancho para ampliar los andenes? Y que hice unos loops de tráfico para que la entrada de la Plaza del Ecuador tuviera la Vadillo hasta allá, hasta la casa hasta el Hospital Santa Clara, podemos decir, que diera la vuelta y hubiera una gran salida por el Colegio de la Esperanza, llegara hasta allá y llegara hasta la Plaza de la Aduana. Después otro loop que era hasta allá, hacía lo mismo y se entrelazaban esos loops. Y por eso hice los parqueos, para que de acuerdo a las normas norteamericanas, ¿no?, de anchos de vía y todas estas cosas, el carril de 11 pies, que es el carril que se utiliza para andar un vehículo, lo acomodé con el que podía enfriarse, y entonces hice parqueos en Vadillo. En Carretas no hice sino parqueos, hay un casito tres enfrente de la esquina, Tablón, sí, donde estaba el Virrey. Sí. Hice parqueos que tiene 5,80 el ancho de la vía allá en Vadillo primera. Entonces hice parqueo en todos los derechos porque ahí se podían parquear inclusive hasta camiones y no podían ser perturbados por nada, entonces se podían entrar. Después en Vadillo Segunda también todo. En el Parque Gendarme de Madrid permití
parqueos de carros únicamente alrededor del parque. Y de la calle del Curato se pusieron unos parqueos. O sea, todo eso no fue loco, eso fue estudiado. Y estudiado y se hizo con base en la capacidad de los carros que había y que era la necesidad de que el centro tuviera parqueos ahí de la gente que llegaba. Ahora la idea es que el centro tiene que estar sin parqueo porque es más bonito, pues está bien, yo no sé, yo eso lo respeto mucho, pero todo después se hizo el regreso por la universidad, la universidad se pusieron parqueos, en la calle del Porvenir también se hicieron parqueos hasta cierto punto, cuando el otro se dejó al carril de 3,50, que fue el que primó en la ciudad, en la calzada de 3,50, y amplié los andenes de la ciudad para beneficio del pueblo. Cuando la ciudad, por allá en los años 68 hasta 70, era una belleza, unos andenes bien bien uniformes, unas calzadas bien hechas, un alcantarillado que no sabía, la gente veía que había una curvatura en el centro de las vías, pero esa curvatura no es uniforme, esa curvatura todo estaba creada para permitir los movimientos de las aguas dentro de los canales que eran las cunetas que estaban dadas. Entonces fíjate, todas esas cosas nos indican que la ciudad debía estar organizada. Otro dato, yo oficié a todas las empresas de servicios públicos, a la telefónica, a la electrificadora, a Telecom, que nos dijeran qué iban a hacer en el centro para dejarle conductos o ductos de un lado a otro para que no tuvieran que romper los pavimentos, sino que de una cámara pudieran pasar a otra. Y así se alcanzaron a dejar algunas. Hasta que Mister no me dijo, bueno, si estos no van a utilizar eso, que no le han dado ningún señor, suprima eso porque estamos metiendo una tuberías ahí para cosas futuras y no las han utilizado. Entonces fíjate que había planificación correcta en todas las cosas. En todas las cosas, todo lo que hay en la ciudad en ese entonces. Por eso digo yo que las empresas públicas fue el laboratorio de ingeniería más importante que tuvo la cosa. Cuando trabajamos en las empresas públicas, los ingenieros de las empresas públicas siempre trabajan en beneficio de la ciudad. ¿Qué nombre recuerda de esa época? De ingenieros. De ingenieros estábamos, mira, estaba Antonio Paz, que estaba dedicado a su acueducto. Él no se metía sino en su acueducto. Entonces el alcantarillado se despojó de él y entonces vino la interventoría, que entonces fue Víctor Snow, estaba hecho ahí como ingeniero de diseño, estaba Eduardo Merlano como asesor del gringo, éramos los tres. Después vino el doctor Logreira para trabajar, Jaime Logreira, para trabajar en la ampliación del acueducto. Yo estuve también encargado de la ampliación del acueducto mientras se fue para especializar a Procdur Jaime Logreira, y entonces me tocó diseñar todos los puentes y todo el carreteable para meter la tubería desde Cartagena hasta Gamboa. Todos esos puentes que lo hice, esos los hice yo, los diseñé yo y los interventorié yo. Cuando se hizo, me hablabas, después vino el doctor Ponceira, pero ya era cuando ya se había hecho el alcantarillado del centro, ya se estaba haciendo algo en Manga y en las demás cosas que nos tocó en Ignacio, y entonces se creó, porque el alcantarillado no tenía un organismo, entonces se creó el organismo de la sección de alcantarillado, que en esa trabajó Rivera, ya a los años, yo creo que Rivera entró por allá en los años 68, 69, yo tenía como 5 años para en las empresas públicas. Bueno, eso. Para eso estaba Jorge Cruz Pombo, en Papi Cruz en acueducto, y el doctor Paz estaba de director técnico. Ese éramos los ingenieros. Ahí estaba
Don Francisco Tatis al servicio público, en servicio varios. Él estaba manejando y era servicio varios. Y cuando salieron ellos, llegó Gabriel Torres Melán, me encargaron a mí, además de ingeniero de diseño, me encargaron de la sugerencia administrativa, que había estado Eugenio Felipe Merlano, entonces asumí yo eso, y servicios varios y pavimentación. O sea que en ese entonces, fíjate lo que es la vida. Yo le digo a mis hijos, cuando uno tiene una edad a veces joven, todavía se puede hacer. Yo tenía 5 cargos en las empresas al tiempo. Y en ese entonces, Gabriel Torres Melana me encargó de la dirección administrativa que coordinara los pedidos de las empresas públicas. Entonces tenía yo que ir a su ministro a ponerle el visto bueno y estudiar todo lo que pedía. Y debimos bajar en ese entonces cerca de 4 millones mensuales el costo de los gastos de las empresas públicas en servicio de solamente de los carros y de las cosas que tenían. Bueno, doctor Ricaurte, había una mística en las empresas para trabajar. Ya después dicen algunos que fue por la política, que eso. Sí te digo que cuando yo estuve en las empresas públicas, yo no sabía qué filiación política tenía mis compañeros de labor en la interventoría. Después, con el tiempo, fue que comencé a saber que este era el partido, que este era este partido. Pero ya cuando entré, los primeros años no teníamos idea de qué filiación tenía. Eran personas muy importantes en la junta directiva de las empresas públicas y personas que veían siempre por el bien de la ciudad. muchas gracias, doctor ingeniero Ricaurte. Rafael Ricaurte.